Hola chicos, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. También, pues espero que pronto podamos vernos de manera presencial. Lamentablemente, pues las condiciones actuales en nuestra ciudad, en nuestro país, pues no son las óptimas, ¿no? Para que se puedan dar este tipo de encuentros. En cuanto a biología, me es importante que ustedes consideren estos puntos. El primero, que a partir de hoy hasta el fin de semestre vamos a tener cada semana un tema nuevo de nuestro programa académico y cada uno de estos temas va acompañado de una actividad particular. También como apoyo, los días domingo o lunes voy a estar enviándoles una liga con una pequeña clase y además de la clase va a incluir algunos elementos extras para poder realizar de una manera más sencilla estas actividades. Respecto a este punto, necesito hacerles dos comentarios. El primero, que tratemos de evitar los plagios. Digo, en la red hay mucha información que puede servirles de apoyo, pero evitemos el plagio, sobre todo porque ya me tocó que la misma actividad me la mandan 10 de ustedes, pues obviamente nos vamos a dar cuenta los docentes de esta situación tan lamentable. Tratemos de aprovechar el tiempo que ustedes puedan dedicarle, aprovechenlo para aprender algo distinto. Ok, el segundo punto respecto a este, ustedes me comentaban que era muy complicado que hiciéramos sesiones virtuales, es decir, las videoconferencias, de tal manera que, pues viendo esta necesidad de parte de ustedes, estoy realizando estos pequeños videos con la intención de facilitar la comprensión de los temas. ¿Qué van a hacer una vez que ustedes estén dentro del video? Pues bueno, van a colocar su nombre en el apartado de los comentarios y también nos va a servir este espacio para que ustedes resuelvan algunas de sus dudas que vayan surgiendo a lo largo de la semana. Otro de los puntos a comentar, que vamos a realizar un examen al término del curso y pues todo esto nos va a llevar a hacer un reajuste en los puntajes. Recordemos que la intención de esto es el que podamos concluir de manera satisfactoria con nuestro programa académico y de tal manera que no nos atrase, que ustedes no tengan que volver a cursar el quinto semestre. Uno de los temas más importantes dentro de la biología 2 es el de la clasificación de los 5 reinos. Robert fue un científico, un ecólogo inglés que partiendo también de cuestiones de la evolución, de Darwin, él diseñó una clasificación que se llama la clasificación de los 5 reinos. Si ustedes observan en esta clasificación, partimos de uno más elemental, ¿sí? Que sería el reino monera. A partir del reino monera, de esta evolución de estos seres vivos, encontramos el reino protista, que en este encontramos todo lo que son los parásitos. Y a partir de estos organismos, pues evolucionan y dan origen al resto de los reinos, que estamos hablando del reino Plantae, del reino Fungi y del reino Animalia. ¿Qué características son importantes para que nosotros reconozcamos cada uno de estos reinos? Pues bueno, el tipo de la célula que tienen en este reino, cómo se alimentan estos seres vivos, cuál es su forma de reproducirse y pues cuál es la clasificación. El primer reino que vamos a tener es el reino monera, en el cual están incluidas las bacterias. Aprovecho para comentarles que estos esquemas no son de mi autoría. El autor se llama Florian y realizó estos esquemas y los publicó en el año 2010. Bien, el reino monera se caracteriza por tener seres vivos unicelulares, quiere decir que están conformados por una sola célula procariota. Recordemos que la célula procariota es la más antigua.
A partir de este es que surge por la endosimbiosis la célula eucariota. Otra de las características que en cuanto a su reproducción puede ser sexual con un intercambio de información genética o de manera asexual por una bipartición. Esto quiere decir que la célula, cuando tiene la necesidad de reproducirse, lo que hace es duplicar su información genética, hace procesos en cuanto a su membrana y sus paredes bacterianas, y de tal manera que posteriormente se divide, dando origen como tal a células con la misma información genética. En cuanto a su clasificación, podemos tener dos tipos. La primera por su acción, las cuales pueden ser bacterias buenas, es decir, que se alimentan de materia orgánica muerta, y estas pueden ser útiles en procesos como la digestión, ¿sí? Y tenemos también patógenas, que son aquellas que van a causar enfermedades. Bien, en cuanto a la forma, tenemos 4 tipos. Los cocos aquí son como racimos de uvas. Un ejemplo común es el Streptococcus pyogenes, que puede ocasionarnos las faringoamigdalitis, como vemos aquí en la imagen, unas amígdalas llenas de pus. ¿Cuál es el problema con estas amígdalas hipertróficas que están llenas de pus? Que bueno, la bacteria puede circular incluso hasta nuestro corazón, ocasionando pues enfermedades más serias o enfermedades en la sangre que pueden llevarnos a la muerte. De tal manera, chicos, que si ustedes son de las personas que se enferman de la garganta más de 3, 4 veces al año, sería importante que vayan a que les tomen un cultivo para determinar si tienen este estreptococos y les den un antibiótico adecuado. Recordemos también que lamentablemente hay mucha resistencia. Las bacterias, por su misma estructura, mutan continuamente y pues se adaptan a todos los ambientes. Bien, otra de las formas es en bastoncitos. Un ejemplo común es la Mycobacteria tuberculosis. Esta es una enfermedad que puede ser sistémica o respiratoria. Es una enfermedad difícil. Las personas tienen tos con sangre, dificultad respiratoria, fiebre. Necesitan tener tratamientos de varios meses para poder erradicar. Es muy fácil su contagio también a través del flush, de gotitas de la tos, de ponerte en contacto con estas secreciones. Bueno, otro de los tipos son los espirilos. Un ejemplo común es el treponema pallidum, que ocasiona la sífilis. La sífilis pues es una enfermedad de transmisión sexual que lo que hace es aparecer como una llaga en la zona por donde surge la infección. Esta llaga, independientemente de si reciben o no tratamiento, se va a secar, pero en una fase 2 empiezan a aparecer más llagas en distintas partes del cuerpo porque la infección pues está dentro del sistema, ¿sí? En una etapa 3, si se sigue sin continuar con estos tratamientos, puede ocasionar inclusive ceguera, esterilidad y otro tipo de problemas que llevan a la persona lamentablemente a la muerte. El último son en forma de comas. Un ejemplo común es el vibrio cólera, que lamentablemente pues es una enfermedad que tuvo grandes epidemias y falleció pues muchas personas. Se caracteriza por contagiarse por alimentos contaminados, por aguas también que están contaminadas, sucias, aguas sucias. Ocasionan deshidratación por diarreas intensas. Estas diarreas se les conoce que son en agua de arroz por el tipo de coloración que tiene, además de ser pues demasiado fétidas. Una vez que evolucionan estas células procariotas y estos seres unicelulares dan origen a otro reino, el reino protista.
en el cual encontramos los parásitos microcelulares. ¿Qué características tienen este tipo de parásitos? Pues bueno, que su reproducción es asexual, quiere decir que multiplican su información y se parten, es una bipartición. Suelen vivir en medios acuosos o húmedos, siguen siendo unicelulares, quiere decir que su organismo está conformado por una sola célula. Pero bueno, aquí a diferencia del primer reino es que aparecen ya como tal las células eucariotas, o sea, las células más complejas. En cuanto a su clasificación, tenemos dos tipos. La primera con clorofila, quiere decir que son seres autótrofos que generan su propio alimento, van a producir también oxígeno. Aquí encontramos las algas. Quiere decir que si ustedes son de los que les encanta comer sushi, pues bueno, en realidad el alga del sushi no es una planta, sino que pertenece a este reino de los parásitos. Por otra parte, también tenemos, en cuanto a la clasificación, sin clorofila, o sea que son seres heterótrofos que se alimentan o se aprovechan de otros. No sé si recuerdan uno de los conceptos que estuvimos abarcando, que es el parasitismo, en donde precisamente veíamos cómo no siempre la asociación entre dos seres vivos es benéfica, sino que puede resultar perjudicial para alguno de estos seres vivos y que el término correcto es parasitismo. Bueno, dentro de estos vamos a tener 4. El primero pues son flagelados. Aquí un ejemplo común es el Trypanosoma cruzi, que da origen a la enfermedad de Chagas, la cual pues es transmitida por una chinche, la picadura de una chinche, y que también es una enfermedad mortal. En algunas personas ni siquiera presentan síntomas hasta que pasan los años, caen en muerte súbita en un paro cardiorrespiratorio y al momento de hacer la autopsia sí se diagnostica que tuvo este tipo de enfermedad. Bien, tenemos también los paramecium, son organismos que han sido estudiados por su gran tamaño, los encontramos en aguas estancadas, que evidentemente el consumir este tipo de aguas estancadas pues van a generar enfermedades en nuestro cuerpo o en cualquier ser vivo que esté consumiendo de este tipo de seres vivos. Tenemos las amebas. Un ejemplo de este rizópodo, pues precisamente es la enfermedad de la amebiasis. Cuando nosotros no tenemos la suficiente higiene y consumimos alimentos contaminados, dentro de nuestro intestino suele adaptarse esta ameba. El problema de esta ameba que se va alimentando de nuestro intestino puede llegar a perforarlo. Entonces, posteriormente son personas que presentan anemias, que pueden presentar sangrados, que también el no recibir un tratamiento adecuado pues puede resultar en hechos lamentables. Otro de los ejemplos es el toxoplasma. Estos son en forma de esporozoarios. Y un ejemplo común es el Toxoplasma gondii, que este suele estar en el intestino, pero de los gatos. Entonces es muy importante si ustedes tienen gatos que pues los vacunen para erradicar este tipo de parásitos, porque cuando el gato va y hace sus heces y no son vacunados, allí es donde está almacenado como tal, pues este parásito. Entonces, las personas suelen contagiarse y tienen problemas de esterilidad y de otro tipo de cuestiones. ¿Se puede tratar todo esto? Claro que sí, pero es importante actuar con la prevención como en la mayoría de enfermedades. El siguiente reino es el reino fungi, en el cual encontramos los hongos. Aproximadamente tenemos cerca de 250,000 tipos reconocidos.
Como característica destacable, comparado con los otros dos reinos que acabamos de mencionar, es que aquí ya vamos a encontrar seres multicelulares. Quiere decir que estas células se fueron asociando para generar tejidos y el conjunto de tejidos ya conformaron como tal pues los cuerpos de los hongos. Dentro de los hongos vamos a tener algunos que son microscópicos y algunos macroscópicos. Otra de las características, que algunos se alimentan de materia orgánica muerta, quiere decir que no le afectan como tal a otro tipo de seres vivos, pero también tenemos algunos que suelen alimentarse de otros organismos. Un ejemplo común es el que vive en las uñas de los pies, que empiezan a deteriorar como tal no solamente la uña, sino la estructura de piel que se encuentra en esta uña, porque pues están invadiendo estas zonas. Bien, en cuanto a su reproducción, puede ser celular a través de gametos o asexual con esporas, que fue lo que estuvimos nosotros viendo en la práctica de laboratorio. No sé si recuerdan que se veía el filamento como tal y al término de este filamento tenían unas pequeñas esferas. Estas eran esporas sexuales que sirven para lo que es un tipo de reproducción asexual. Quiere decir que viaja la espora y empieza a generar pues vida. En cuanto a la clasificación, tenemos 4 tipos. Las cigomicotas, que son las que estuvimos viendo en laboratorio, que pueden aparecer como moho en pan en este tipo de alimentos. Tenemos también las ascomicotas. Aquí un ejemplo común son las levaduras tanto de los panes como de la cerveza, ¿sí? Que lo que hacen pues son reacciones metabólicas de fermentación. Tenemos los basidiomicotas, aquí encontramos algunos setas, champiñones, también inclusive hongos alucinógenos. Y por último tenemos deuteromicota. Un ejemplo muy común de este es el penicillium, que gracias a él se han erradicado muchas de las enfermedades bacterianas. Quiere decir que estamos atacando bacterias con estructuras o productos de hongos. El siguiente reino es el reino Plantae. Aquí tenemos más de 300,000 tipos de plantas. Aquí ya encontramos que son exclusivamente pluricelulares, con células eucariotas. Su tipo de alimentación es autótrofa, quiere decir que producen su propio alimento a través de la fotosíntesis. Su tipo de reproducción puede ser asexual o sexual. Y en cuanto a su clasificación, tenemos 4 tipos principales. La primera, las breofitas, donde encontramos, por ejemplo, los musgos. Tenemos también las pteridofitas. Aquí vamos a encontrar los helechos. Estos se caracterizan por tener unos vasos conductores. Quiere decir que su alimento, los nutrientes y el agua, lo hacen a través de estos vasos sanguíneos. La tercera son las gimnospermas. Un ejemplo común son los árboles que siguen teniendo vasos conductores, pero a mayor escala, y estos se van ramificando cada vez más. Y el cuarto, los angiospermas, los cuales tienen los vasos conductores, pero aquí ya encontramos seres más complejos que ya dan origen no solamente a sus mismas ramificaciones, sino que pueden producir frutos o flores. Por último tenemos el reino Animalia, el más dominante de los reinos. Aquí nos encontramos nosotros, el ser humano, el más destructivo de los seres vivos. Nos caracterizamos por ser heterótrofos, quiere decir que nos aprovechamos y nos alimentamos de otros seres vivos. Somos seres eucariotas multicelulares. Estamos conformados por conjunto de células que van
a su vez conformando tejidos, órganos y sistemas. Los tipos de reproducción en el reino Animalia son de manera sexual principalmente a través de la unión de dos gametos, el óvulo y el espermatozoide, y de manera sexual un ejemplo sería la estrella de mar. Bien, en cuanto al metabolismo es aerobio, al menos hasta el 2010 se sabía que todos los seres vivos que pertenecemos al reino Animalia, por más que sean acuáticos, tienen que ver con procesos que requieren de oxígeno. Sin embargo, después del año del 2010, se dice que han encontrado algunas especies 3.000 metros debajo del mar que se tiene la sospecha de que estos seres vivos no requieren del oxígeno, pero pues faltan más estudios para averiguar sobre esto. En cuanto a la clasificación es aún más compleja. Principalmente tenemos 4 tipos. Por el tipo de alimentación, que estos pueden ser que se alimenten de plantas, herbívoros, que se alimenten de carne, carnívoros, o que se alimenten de ambos, omnívoros. Por su desarrollo, que sean de huevo o que sean como los seres humanos como tal por un parto natural, ¿sí? que crecen a través de la placenta. En cuanto al hábitat, pueden ser terrestres o acuáticos. Por su esqueleto, pueden ser invertebrados o vertebrados. Dentro de los vertebrados encontramos 2 tipos. Aquellos que tienen un exoesqueleto, por ejemplo, los alacranes, las libélulas, o que puedan tener un esqueleto interno, como el resto de seres vivos, anfibios, reptiles, mamíferos. Bien, pues con esto terminaríamos el resumen de lo que son los 5 reinos. Espero que para ustedes sea más claro y llegamos a la conclusión de 2 cosas. Una, tenemos que respetar la vida y todas sus manifestaciones. Y 2, el coronavirus no es lo único que puede llegar a matarnos. Por lo tanto, un aprendizaje de esta enfermedad de coronavirus, que necesitamos continuar con las medidas higiénicas. Si ustedes se fijaron en la mayoría de ejemplos que les di, de tanto de hongos, de bacterias, de parásitos, tiene que ver mucho la higiene, tanto en los alimentos como en nuestro cuidado personal. Entonces, pues a cuidarnos, chicos, les mando un abrazo virtual, que estén muy bien.